¿No te ha pasado nunca que una conversación te resulta tan interesante y tan entretenida que al terminar te quedas con ganas de más? Que si por ti fuera seguirías conversando largo y tendido. Pues eso es lo que nos pasa cada vez que entrevistamos a alguien en gasrenovable.com. Soy Yolanda Ávila y estás escuchando el podcast de Gas Renovable. Hoy entrevistamos de nuevo a Javier Cuevas de AGF Biogas. La entrevista de hoy la vamos a enfocar como la continuación de la que le hicimos en el episodio 11. En aquella conversación vimos cómo funcionaba una planta de biogás por dentro, qué ocurre en el digestor, cómo se genera el gas y qué papel tienen los residuos orgánicos en el proceso. Hoy damos un paso más. Vamos a profundizar en un tema clave para entender el potencial real del biogás. No todas las plantas son iguales, porque no todos los residuos son iguales. Vamos a ver cómo cambia el diseño y el funcionamiento según la materia orgánica que alimenta al digestor, y también compararemos el modelo español con referentes internacionales como Alemania y Dinamarca, que nos llevan décadas de ventaja. Y como siempre, lo haremos sin tecnicismos, para que cualquier persona pueda comprender cómo estas tecnologías están impulsando la economía circular, la sostenibilidad agropecuaria y la transición energética. Javier, bienvenido de nuevo. Nos alegra muchísimo tener la oportunidad de volver a conversar contigo. Muy buenas tardes, Yolanda. Un placer estar de nuevo aquí contigo y con todos tus oyentes. Y nada, a conversar del gas renovable, que es lo que nos Venga, ha traído hasta aquí. vamos a darle caña a las plantas de biogás, que yo tengo que aprender todavía muchísimo sobre plantas de biogás. Sí, Vamos a- bueno. Mucho, mucho, me queda mucho. Aprendo muchísimo de todos vosotros, pero ya me he dado cuenta que tengo todavía que seguir poniendo codos. mm, Vale, primera pregunta. Vamos a por ella. Si en la primera entrevista ya nos explicaste y nos quedó más o menos claro cómo funciona una planta de biogás, háblanos hoy de qué tipos de plantas de biogás existen y en qué se diferencian unas de otras. Y te aviso que he hecho los deberes, ¿eh? Y tengo una chuleta aquí delante. Soy muy exigente. Venga, adelante. Muy bien. Bueno, pues podríamos ya terminar la entrevista diciendo, existen tantas plantas de biogás como plantas que sí existen, es decir, que no hay dos plantas de biogás iguales. Es más, muchas veces es como si estuvieras comparando peras con manzanas y manzanas con melones. O sea, no tienen nada que ver. Incluso nosotros, cuando nos llega algún proyecto que ya ha comenzado su andadura en una fase muy avanzada y quieren que nosotros entremos en el proyecto a ejecutarlo o algo por el estilo, mm, claro, tenemos que ir buscando una serie de indicadores para poder comparar tecnológicamente cosas que son distintas a igualdad de variables. Es decir, oye, en el mismo sitio, con la misma sustrato, cantidad de residuos que van a entrar en la planta, ¿cómo se puede comparar esto? O sea, unas bases comparativas para que el promotor sepa, ante dos proyectos, por cuál decidirse o por cuál ejecutar. Entonces, es muy complejo. Si recuerdas en la anterior charla que tuvimos, metimos al final un componente que te pareció bastante interesante, porque normalmente suele dejar de lado, pero es realmente el motor de todo esto, que es el componente económico. O sea, no olvidemos que estas instalaciones eh, tienen un fin económico, tienen que cubrir una necesidad, tienen que cumplir unos objetivos, y en función de eso, qué tipo de objetivos o qué tipo de necesidades, sí podemos discernir un poco qué tipo de plantas podemos hacer o por dónde nos puede ir el negocio a fin de cuentas, ¿vale? Entonces, de manera muy, muy, muy resumida, o sea, creo que también lo comentamos en la anterior charla, lo que ocurre dentro de los reactores de una planta de biogás es una valorización que, conforme a la normativa española de gestión de residuos, está recogida, es valorización R3, ¿no? Tú coges una mezcla de residuos que son de un origen muchas veces diversos, son heterogéneos, tú lo metes en tus digestores, en tus reactores, y ahí se producen una serie de transformación, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso ya nos va dando una pista de un uso básico, ¿no?, de este tipo de instalaciones. Hay un negocio que está claro, que es el de la gestión de residuos. ¿De acuerdo? Una planta de biogás, conforme la normativa, tú la registras delante bueno, del competente en esa comunidad autónoma que sea el que lleve los temas de medio ambiente, y la das de alta como una instalación de gestión de residuos con eliminación final.
Más o menos así el nombre, ¿vale? Disculpen los espectadores que nos escuchan porque a lo mejor la terminología es distinta, pero es eso, es decir, hay 2 tipos de gestores de residuos, el que mueve residuos del punto A al punto B y el gestor de residuos que tiene una instalación, sea la que sea, conforme a las que están descritas en las distintas normativas para destruir el residuo. Las plantas de biogás es una. Entonces, durante mucho tiempo, por ejemplo, en España ha habido sectores clásicos que han tenido instalaciones o reactores digestores asociados a los procesos productivos que ocurrían en esas instalaciones. Me viene en mente, por ejemplo, algo que todo el mundo conoce, que son las estaciones de tratamiento de aguas residuales, ¿de acuerdo? Las SEDAR. Muchas SEDAR tenían una serie de tratamientos anaerobios de líneas de fango, porque durante el proceso de esa depuración de ese agua residual urbano se generan, por los distintos procesos que allí ocurren, que son de carácter aerobio, una serie de fangos o de lodos, que la última etapa era, pues los meto en un reactor anaerobio, los someto a un tratamiento y obtengo un biogás. ¿De acuerdo? Eso es un sector crítico. Por ejemplo, el cervecero, todas las industrias que han tenido en sus procesos productivos, de lo que es esa industria, temas relacionados con reacciones, fermentaciones, el poner luego una etapa de tratamiento final del proceso mediante una digestión anaerobia o un reactor, pues bueno, tenía su lógica, ¿no? Para los dueños. De hecho, cerveceras, de hecho también industria láctea, por ejemplo, también es un clásico. Son siempre las primeras industrias pioneras que, por ejemplo, en España han tenido reactores. Si vamos un pasito más allá en este razonamiento, ya podemos inferir que hay negocios relacionados con el biogás que únicamente se cimentan o se ciñen a la gestión de residuos. Oye, y eso está muy bien. O sea, el gestionar residuos mediante valorización R3 es un tema legal, es un tema que se puede hacer, y ahí el biogás es un aspecto secundario, ¿vale? No es el principal. Y ahora veremos un poquito más adelante cuando el biogás es el protagonista, ¿no? de esto que estamos hablando. Si está en un tema secundario, lo que mueve económicamente esas instalaciones es gestionar residuos, someterlos a este tratamiento, y el biogás, como digo, puede ser secundario o bien se puede aprovechar en las propias instalaciones, a un autoconsumo térmico, porque estos procesos que se producen en los reactores ocurren a temperatura o incluso electricidad. ¿De acuerdo? Esos son negocios también que existen, son plantas que existen para gestionar residuos y funcionan así. Si hablamos de biogás, el modelo clásico con lo que arrancó de manera más o menos masiva, o el modelo alemán, el que tenemos todos en mente, son plantas para la producción ya de energía eléctrica. ¿A qué me refiero? Que ese biogás ya no deja de ser tan secundario, sino que empieza a tener un papel un poquito más protagonista. Se intenta valorizar ese biogás que se produce. ¿De acuerdo, Yolanda? Entonces, en ese sentido, el modelo económico ya varía. Tú sí necesitas meter sustrato orgánico, que es lo que se va a degradar para que se forme ese biogás, pero tu intención es tenerlo todo la mejor manera optimizado para tener la máxima producción de biogás, porque luego ese biogás va a ir, por ejemplo, a unos motores de cogeneración, se va a generar electricidad, y esa electricidad parte se puede consumir en la instalación y parte se puede inyectar en la red eléctrica o el 100% en la red eléctrica, depende de cómo esté configurada la planta. Es el modelo que a todos nos viene en mente. Hay derivadas de este modelo. Oye, yo quiero valorizar mi biogás, el que ocurre en la planta de biogás, pero yo soy una industria, tengo mis procesos productivos y además genero residuos, porque lo que me puedo plantear es una planta de autoconsumo, ¿de acuerdo? De energía. Nosotros la primera planta que construimos en España para el grupo Equalia, esa planta era un autoconsumo térmico. Ellos tenían unos gestores de residuos, gestionaban un residuo y además tenían una fábrica asociada de producción de harinas de sangre, gestionaban sangre y lo que hacen es que evaporan el líquido de la sangre y se quedan con estas harinas, con esta proteína con la que luego bueno, entra en juego alimentación animal, etc, etc, etc. Y eso es muy intensivo en consumo de energía térmica. Oye, pues si soy gestor y gestiono otros residuos, pues me pongo una planta de biogás al lado, alimento esa planta con residuos y la potencia térmica de mis procesos productivos la aprovecho de ese biogás. ¿De acuerdo? Ya sea la potencia térmica o también la eléctrica. Vuelvo al mismo ejemplo, esta planta del grupo Ecoalia, Biogasalia, esa planta estuvo en isla energética, prácticamente esa industria. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya vamos viendo que las plantas se pueden ir configurando en función
de las variables que tenemos, ¿de acuerdo? Encima de la mesa. ¿Cuál es el modelo ahora que masivamente se está implantando en Europa y en España? Es darle una vuelta de tuerca más, ¿vale? Porque tú tienes tu variable residuo, ¿de acuerdo? Tú tienes tu variable biogás, pero si yo ese biogás lo puedo limpiar, por decirlo de alguna manera, y puedo cumplir cierta legislación por la que se regulan el tránsito de gas en la red de gasoductos nacional y europea, yo puedo estar inyectando un gas renovable en un gasoducto. Entonces, claro, la película se rompe totalmente. Y ahora mismo eso ofrece un montón de ventajas, porque antes tú estabas muy ligado, menos en el caso de consumo eléctrico, estás muy ligado a la zona, pero tú al meterlo en un gasoducto ya estás generando un vector energético, como la electricidad, que se puede desplazar y se puede consumir en otro sitio. Hay otras capas más u otros niveles de complejidad que podemos meter en este negocio, en temas regulativos, administrativos, temas meramente también del negocio, con las compras de producciones, de especificaciones, etc, 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 ¿no? ¿De acuerdo? Pero estas son, digamos, ahí está, las distintas configuraciones que se pueden hacer de una planta de biogás en función a los residuos. Tipos de plantas de biogás, pues, más grandes, más pequeñas. Ya te comenté que nosotros estamos construyendo grandes plantas industriales, cientos de toneladas al día, pero tenemos también tecnología de mini plantas de biogás, ¿de acuerdo? Para 1 tonelada, 3 toneladas al día aproximadamente. ¿Y eso en qué está pensado? Pues en esos pequeños productores de residuos que quieren hacer un autoconsumo energético. ¿Ves lo que te contaba al principio del uso del gas? Pero esto llevarlo a una escala más pequeñita y más realista y no estar moviendo esas cientos de toneladas al día y acercar la solución del biogás al generador del residuo. Y como ya hemos hablado entre tú y yo en muchas ocasiones, eso está muy ligado a la tecnología. En función de tus elecciones tecnológicas, pues tus plantas tendrán mayor o menor capacidad y podrás permitirte según qué cosas. Pues tiene mucho sentido todo lo que estás diciendo. Digamos bueno, debería hacerse así, se deberían de diseñar a la carta, dependiendo de lo que el cliente necesite, la actividad económica que desarrolle, el sitio donde esté implantado y, como tú has dicho, la finalidad, ¿no? Si necesita electricidad o si necesita calor térmico para su actividad económica, pues diseñáis un tipo de planta u otra. Yo te diré una cosa, ¿tú te acuerdas? Que yo me quedé con ganas de más, de continuar nuestra última entrevista, porque salió el tema de los diferentes alimentos, ¿vale? Que se introducen, las diferentes materias orgánicas que se introducen en el digestor y cómo cambiaba una planta dependiendo de esto. A ver, yo cuando he buscado información, ¿vale? Pues han salido plantas, una taxonomía de plantas, pues desde valorando la tecnología que se utiliza hasta el modelo de negocio, ¿vale? Agrícola, municipal, industrial, para energía, para biometano. Pero el que a mí más me interesaba, porque sé que es el que más le interesa al público, es el residuo. O sea, los diferentes tipos de plantas según el residuo, no quieren que utilicemos residuo, ¿vale? Según el tipo de alimento o materia orgánica desechada que se introduce en el digestor. Si te parece, nos podríamos centrar en esas porque me consta, ¿vale? Que al público es lo que le interesa, es decir, plantas que se alimentan de estiércoles, de residuos agrícolas, de industria alimentaria, las FORSU, ¿no? La fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, lodos de depuradoras, ¿vale? ¿Te parece bien que? Sí, podemos entrar más. Se me ocurren Vale, varios ejemplos para ilustrar un poco aquí a la audiencia genial. de por dónde van los tiros. Lo que pasa, claro, has dicho de una cosa que, Mm. que, que me resulta llamativa porque es cierto. Dice, oye, es complejo decir la palabra residuo. Es que no Eh, quieren, no quieren, ¿eh? Yo, todos mis entrevistados y entrevistadas siempre me dicen, tenemos que cambiar la jerga y dejar de utilizar la palabra residuo. Algunos hasta no se enfadan, pero se ofenden, dicen, no, residuo no. Y entonces yo al final pero, dije, yo, ¿y yo lo cómo llamo se va? O sea, materia. si el cielo es de color azul, ¿cómo Pues yo lo llamas a la llamo, materia si, verde? si, si yo para ser políticamente correcta, lo llamo materia orgánica desechada. Es decir, materia orgánica hay mucha, ¿eh? El universo está lleno, yo soy materia orgánica y tú también, pero la desechada.
la que se desecha, la que si no le das una valorización ex profeso, pues se tira o se malgasta o se desperdicia, ¿vale? Yo le Yo digo materia orgánica desechada. por no adentrarnos en discusiones filosóficas, eso desechado en este universo da para otro tipo de conversaciones que Sí. es muy interesante, pero, podemos usarlo, podemos utilizar la palabra, Yo, podemos yo me adapto, maquillar la real sí, me podemos adapto. podemos maquillar la realidad, podemos llamarle sustrato, alimentación. Dieta a mí, por ejemplo, no me gusta, aunque sí es cierto, porque hay microorganismos que se van a nutrir de ello. Lo que pasa que, eh, hay que ser honestos. ¿De acuerdo? Y al final, en una planta de biogás, tú estás metiendo una materia, como tú bien estás diciendo, que es desechada, y si tú dices una cosa que es desechada, tú tienes una normativa que te dice: "Oigan, señores, si usted tiene una industria y usted tiene una serie de residuos, las opciones son A, B, C y D". Y en la letra E aparece valorización por digestión anaerobia. Entonces, sí, podemos dejar de usar la palabra residuo, como ustedes quieran, pero, hasta la categoría que se le da a este tipo de instalaciones cuando se tramitan, es así. Podemos maquillar la realidad y hacer aquí una genuflexión, todo lo que queramos y doblarnos y intentar deformar la realidad, pero la realidad, nos arrolla. Por eso, yo fui muy sincero contigo en la otra conversación. Esto es un negocio. ¿De acuerdo? Al igual que también fui sincero de, oye, yo soy un ser humano, yo consumo, yo como tengo el extraño vicio de que todos los días necesito comer. Entonces yo voy a mi supermercado, el que tengo más próximo, y yo me compro una barra de pan, un Tetabit de leche y me compro un paquetito de jamón cocido. Hay que ver la huella de carbono que tiene todo eso y, si se me permite la expresión, toda la cadena de residuos que he ido dejando hasta que eso llega a mi casa y los que va a seguir generando una vez yo los consuma. Lo que no puedo ser yo como ciudadano es, oye, ser una persona, cínica, ¿vale? Y con esto ya termino y me meto en la pregunta, Yolanda, y decir que todo es maravilloso. Mi actividad deja huella en el planeta. Por suerte, como especie somos tan ridículos y tan pequeños que es que no llevamos nada en la faz de la Tierra. Y en cuanto desaparezcamos, esto, como cualquier, sistema, ¿no? Ecológico, se regulará, llegará a un punto de aprovechamiento óptimo de energía, de nutrientes, etcétera, con nosotros o sin nosotros. Pero sí es cierto que mi actividad impacta. El tema está en cómo de elegantes queremos ser a la hora de encontrar soluciones para poder mitigar esto, ¿de acuerdo? Y ya me callo, ya no hablo más de residuos y entro, si quieres, en Sí, la bueno, pero respuesta. era una puntualización importante, porque ya te Sí, digo que, bueno, sí. muchas de las personas profesionales con las que he hablado me han dicho, pues mira, vamos a intentar no llamarlo residuo. A mí no me cuesta nada, yo puedo entender No, cosas. no. Son residuos orgánicos, ¿vale? En ningún momento podemos Sí, alimentar un digestor con residuos inorgánicos. Entonces, bueno, pues yo encontré una forma muy polite de referirme a este tipo de sustancias o de elementos o de materia, y es materia orgánica desechada. sí. Y este Pero tipo de bueno, su y este tipo de sustratos la puntualización que haces es muy conveniente. Porque en el tema de estos materiales, sustratos, residuos, como tú quieras, están clasificados. Hay una serie de códigos, está clasificado y se dice, pues, se sabe, esto es legal, que se puede y que no se puede meter en una planta de biogás. Por ejemplo, un residuo hospitalario peligroso, tú no puedes meterlo en una planta de biogás. Plástico tú no lo puedes meter. Esa analogía yo creo que se entiende muy fácilmente, pero en función de que, y ya voy entrando en la pregunta, en función de lo que tú quieras meterle a la planta de biogás, eso te va a matizar cómo es esa planta y qué tipo de tecnologías metemos. Por ejemplo, el ejemplo del paquetito de jamón cocido del supermercado. Bueno, pues hay un tipo de material Sandac, está clasificado también según normativa, y si tú quieres meter ese tipo de material en una planta de biogás, tienes dos opciones. O tú en tu planta de biogás la diseñas con una serie de tratamientos que te exige la normativa europea, o bien tú ese material lo puedes meter en la planta si ya viene tratado de un tercero que se ha encargado de hacer eso por ti. Es decir, te pongo un ejemplo, cadáveres de cerdo
o restos de un matadero. La normativa europea exigente lo que va buscando es que, oye, como nos dijo una vez un cliente portugués, cuando visitó nuestro laboratorio, que esos bichiños, ¿vale? Pequeñitos que han podido am, cargarse esos animales y que pueden ser un problema incluso de salud, no pasen por toda la cadena y se multipliquen dentro de un reactor, ¿de acuerdo? Entonces, pues se aplican unos fuertes tratamientos térmicos y a presión, esterilizaciones, higienizaciones, etcétera. Eso te hace que la planta te cambie por completo, los circuitos de bombeo, incluso nosotros lo tenemos configurado en una nave industrial para no dar problemas, ni dolores, ni de nada. Y esa nave industrial, las distintas vías de entrada de distintos sustratos a los reactores y a las bolsas de alimentación, según esta normativa, tienen que estar separadas. Tú no puedes mezclar, por ejemplo, un sustrato X con otro que esté categorizado estándar. Eso te obliga a tener duplicación de balsas, duplicación de equipos, los elementos para tratar este tipo de residuos, ¿de acuerdo? Y luego ya se juntan en la planta, pero tiene que estar tratado. Y esto te lo tiene que auditar la autoridad competente. O sea, estos circuitos te lo pueden ir, te lo tienen que revisar para que el gestor de la planta no haga trampas, bypasse, etcétera. Porque, claro, como los oyentes pueden inferir, si tú haces un tratamiento térmico o cualquier tipo de tratamiento, esto eleva los costes de operación de la instalación. Entonces, puede ser el mal operador o el mal gestor de una planta de yoga, puede decir, oye, pues yo me quiero ahorrar unos costes. Pues eso ya la administración también lo tiene previsto y hace una serie de auditorías y de cosas. Luego, por ejemplo, si tú metes muchos de estos materiales y son ricos en proteínas, o tienen mucha cantidad de nitrógeno, claro, la cantidad de nitrógeno disuelta en los reactores te puede limitar el proceso de producción de biogás. Nosotros podemos llegar a unos límites, pero más no. ¿Qué quiere decir esto? Que el nitrógeno, muchas veces, estos compuestos nitrogenados, el nitrógeno amoniacal, sale en los digeridos de la planta de biogás. Entonces tú tienes que tener un plan, ¿vale? Para ver qué haces con estos digeridos, un proceso que te alivie esa carga de nitrógeno en función de lo que tú vayas a hacer después con estos digeridos. Y bueno, ¿cómo puede afectar esto, por ejemplo, en la configuración de plantas y demás? Al final, la realidad es que las instalaciones dependen mucho de lo que tengan a X kilómetros a la redonda. Son una serie de negocios muy locales, hay excepciones, ¿no? Como en todo, pero al final quien está buscando una planta de biogás o bien está intentando acoplarlo, ponerlo a sus procesos productivos de una instalación previa que ya existe, una industria alimentaria, los ejemplos que he puesto antes, o bien si es un negocio que lo que quiere es, oye, pues un negocio, quiero que se establezca un negocio de gas renovable, yo voy a gestionar materiales y voy a inyectar gas renovable en gasoducto. Al final, esta gente que monta estos negocios va buscando puntos en los cuales se den mínimo dos variables. Hay muchas más y complejas, ¿no? Pero una, que en un radio X tengas una cantidad de residuos. ¿Por qué? Porque todo lo que sea traer residuos de fuera te puede penalizar en costes de operación, ¿de acuerdo? Que no es rentable, quieres decir que no es rentable. Claro, claro. Ahora comentaré una serie de excepciones, ¿vale? Pero tú no puedo plantear, ahora mismo, yo estoy en la ciudad de Badajoz, yo no puedo plantear un negocio de una planta de biogás en el término municipal de la ciudad de Badajoz y traerme residuos de Zaragoza, ¿de acuerdo? Está a más de 500 kilómetros. No tiene sentido logístico. Creo que eso con eso se entiende muy bien. La otra variable con la que suelen plantear estos negocios es con la cercanía o no a la red de gasoductos, con lo cual ya geográficamente mm, ya limitan mucho los puntos donde se tienen que poner este tipo de instalaciones. Entonces, en esto puede haber excepciones. Sí, por ejemplo, nosotros con la tecnología que tenemos nuestra de dos etapas, este residuo que te decía, tipo Sandac y demás, por ejemplo, el residuo que viene del supermercado. Los supermercados, aunque han optimizado mucho sus cadenas logísticas, muchas veces tienen rechazos, es decir, comida que caduca. Yo cuando era estudiante trabajé en una cadena muy famosa de supermercados y se tiraba comida en material orgánico, ¿no? Porque iba a vertedero porque no se caducaba la estantería o el material fresco de la carnicería, de la pescadería, se tiene que tirar. Bueno, pues todo ese material tratado, como decía antes, térmicamente puede ir a una planta de biogás. A nosotros no nos ha pasado de tener una planta y llegarnos ese material de 200 kilómetros de distancia. ¿Pero por qué? Porque el gestor de residuos
que gestionaba ese material por los supermercados, lo centralizaba y le aplicaba un tratamiento térmico a eso, no quería complicarse mucho la vida. Lo que quería, oye, yo quiero una única interlocución, no quiero tener una pléyade de distintas plantas de biogás para llevar esto. Y resulta que nuestra tecnología podía aceptar mucho de este residuo sin empachar la planta, que es un término un poco más mundano. Es decir, que la tecnología muchas veces matiza qué se puede o qué no se puede hacer. Pero sí, otro ejemplo que me viene a la cabeza, Yolanda, eh, por ejemplo, las plantas que tienen pensado meter al perujo. Nosotros en nuestra planta, que actualmente los propietarios son ENCE, en Guimerás La Galera, al sur de Tarragona, esa planta, si se ve, tiene 2 balsas. En vez de tener una balsa para recepcionar el digerido digestato, tiene 2 balsas. ¿Por qué? Porque esa planta tenía un residuo estacional que es alperujo. Esa planta la pusimos, hicimos la puesta en marcha con Alperujo y tenían que estar separados porque no recuerdo muy bien, pero esto es un tema más societario y del negocio de los dueños, pero había un socio metido ahí que era una almazara. Entonces, claro, la condición era, pues mi residuo tiene que tener salida en la planta de biogás, ¿no? Es decir, se puede configurar mucho en extensión, en consumo de metros cuadrados de instalaciones, en tratamiento y sobre todo en consumos. Eso también lo tienen muy en cuenta los promotores. Si ellos pudieran tener una carta a los Reyes Magos, pues yo quiero que mi planta sea capaz de todo, un todoterreno de planta. Pero claro, luego tienes que tener estos matices que estamos hablando, ¿no? Oye, distancia real del residuo, costes operativos, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final la planta se configura conforme a la situación o al caso más real que ha conseguido estudiar previamente el promotor en la zona. Y si ves esto, por ejemplo, comparado con otro tipo de negocios de energías renovables, tiene variables que son un poquito más complejas de cerrar a la hora de lo que es cerrar el negocio. Yo lo veo, y que me disculpen los oyentes si aquí meto un poco la pata, veo un poquito más sencillo configurar un negocio en cuanto a fotovoltaica, porque ya sabes rendimiento, etcétera, que esto que siempre tienes la incertidumbre de qué te va a llegar a la planta o qué no te va a llegar a la planta de biogás. Tiene sentido. Entonces voy a hacer un barrido, a ver si lo he entendido bien. Eh, el propietario de la planta, el que va a operar la planta, lo que no puede de repente es si ha sido diseñada para alimentar el digestor con cierto tipo de materia, de repente no puede empezar a meter otro tipo de materia que no haya, digamos, declarado o que va a ser lo habitual, ¿vale? Eso no se puede hacer primero porque la planta no está preparada, ¿vale? No cuenta con los dispositivos ni la tecnología y segundo porque se puede cometer una infracción legal. Él no puede mezclar lo que le dé la gana por interés. Sí, sí y no, Yolanda, te matizo eso. Vale. Tú cuando tramitas administrativamente la planta, em, tú le dices a la administración qué códigos leer. Los códigos leer es una codificación común en el espacio europeo que tiene, en el cual se codifica los residuos. No quería decir la palabra residuos, pero es que esto sí o sí me van a disculpar. Tú dilo, Eh, si te sientes cómodo, dilo. no, es que lo tengo que decir porque esto es normativa de residuos. Es decir, tú Vale, tienes, por ejemplo, una fábrica alimentaria que hace un transformado, pues tú a lo que salga de esa fábrica, ya sea, por ejemplo, el aceite de la maquinaria usada de las carretillas que tú emplees o cualquier otro tipo de residuo, va a una codificación LER, que eso va en tu autorización ambiental integrada. Pues pasa lo mismo con este tipo de materiales y durante la tramitación administrativa de las plantas, tú tienes que decirle a la administración, oye, pues mi planta va a consumir a, B, C o D y le das un rango de códigos LED. Basta esto es lo que yo quiero meter en mi planta. Es decir, que en parte lo que estás diciendo, sí. Luego, ¿cuál es la realidad de todo esto? Que, oye, que los negocios fluctúan. Tú puedes hablar con oye, administración, quiero hacer una modificación de licencias porque yo quiero meter otro tipo de cosas que no estaban contempladas o, vale, pues lo argumentas, lo dices, etcétera. En alguna planta que gestionamos nosotros, los promotores, los dueños, han hecho algo del estilo. Y luego lo que decías de tema de tecnología, tiene también un matiz. Es cierto que tenemos factores limitantes. Yo creo que el ejemplo que he puesto del tratamiento térmico, que te configura la instalación, o una balsa de alimentación de un sustrato temporal, yo creo que eso se entiende muy bien gráficamente. Pero luego, todo depende del proceso. Todo depende un poco de lo que ocurre dentro de los reactores. Y al final, esto digo, cuando nosotros negociamos las propuestas contractuales con los promotores, em, hemos tenido que decir un listado de sustratos que es lo que va a entrar a la administración,
pero luego el día de mañana tú realmente no sabes qué vas a meter en la planta de biogás. Es más, nosotros tenemos plantas que llevamos para 10 años más operando esas plantas y el sustrato A, por ejemplo, el purín de cerdo o estiércol o lodo de la industria alimentaria X, se sigue llamando igual, viene del mismo sitio, pero el sustrato ha cambiado con los años. ¿Por qué? Porque también hay otros tipos de normativa, otros tipos de procesos o de ventajas, porque también que la norma achucha a muchos sectores, también al que fabrica cosas, también la achucha para que sea cada vez mejor y emita menos residuos. Pues los residuos cambian. ¿Y por qué te estaba diciendo yo todo esto? Porque al final a los promotores lo que le damos es, oye, pues tú tienes una instalación industrial, tú tienes esta volumetría y yo, por lo menos en el proceso nuestro AGF de 2 etapas, que tú sepas que si tú metes una serie de materiales, los que sean con estas características, ¿de acuerdo? Tus producciones estarán aquí mínimo, aquí máximo, menos no funciona la planta, más no le podemos apretar más, porque esto es un tema también de volumen y superficie, ¿no? Para poder producir el gas. Y todo está amalgamado. Por eso te decía antes que hay muchas variables y es complejo, ¿no? El cerrar todo esto, pero y ya los oyentes van a entender ahí por qué no hay 1000, 2000, 10.000 plantas, porque es complejo, ¿no? Son muchos cabos sueltos que tú tienes que ir alineando. Y luego, como te decía también en la otra vez que estuve contigo, em, cuando se alinea todo esto, pues son actividades económicas e industriales muy bonitas, ¿no? Pues economía circular pura y dura. Vale, me ha quedado bastante claro, así que entiendo que a los oyentes también. Entonces, ¿cómo cambia el diseño? Pero tú explícalo lo más sencillo que puedas, sin meternos en muchas historias técnicas. ¿Cómo cambia el diseño y el funcionamiento de una planta si se alimenta, por ejemplo, con estiércol o con residuos agrícolas, ganaderos, resto de industria alimentaria o incluso lodo depuradora? Lo más notorio, ¿vale? Mira, pues Villa de Landa son muy diferentes. Lo primero que cambia es esto. Pues mira, te puedo hacer una comparación, porque al final estos residuos que tú me has dicho, y te lo voy a comparar con otra tecnología de digestión anaerobia, ¿vale? Y yo creo que va a quedar bastante claro. Eh, Estos residuos que tú me has dicho, al final tienen mucha humedad. Tú, por ejemplo, ves un estiércol, parece que eso está seco, pero tiene un montón de humedad. Eso es materia seca, principalmente orgánica, aunque hay inorgánica, mezclada con agua. Aunque tú veas una cosa, un lodo o una cosa con consistencia pastosa, o una deyección, eso sigue teniendo mucha agua. Entonces, lo que todos tenemos en mente de lo que es una planta de biogás se suele denominar digestión anaerobia por vía húmeda. ¿Por qué? Porque el medio en el que todo está vinculado, el que lo lleva todo, es el agua. Em, Ese tipo de plantas pues son pues, como las que tú tienes en mente. Pues son unas plantas, son una serie de reactores, pueden ser rectangulares, pueden ser circulares. Por ejemplo, nosotros rectangulares los tenemos tipificados en nuestro estándar de diseño cuando se dan una serie de circunstancias. Cuando no, pasamos a geometría circular, ¿de acuerdo? Perdona, Pero cuando tú hablas de reactores, ¿te refieres a los digestores? a los digestores, si es que a nosotros nos gusta decir Ah, vale, más vale. reactores, porque es que son reactores en el término amplio de la palabra, ¿no? Pero bueno, digestores, podemos utilizar ambos Es términos. que creo que es más fácil para la audiencia porque, como siempre decimos aquí, que son como estómagos gigantes, lo de digerir, digestor, yo creo que Sí, y es una apreciación muy interesante esa que haces. Yo lo que te venía a decir es eso, que esto es en vía húmeda, por ejemplo, como un estómago, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, para residuos que antes mencionaba, oye, los residuos sólidos urbanos, tal, pues sí, existen plantas en el mundo para este tipo de residuos que vienen muy mezclados con residuo inerte o residuo inorgánico, ¿de acuerdo? Y es muy difícil separar la parte orgánica de la inorgánica, pues existe la tecnología de la digestión anaerobia por vía seca. Cambia totalmente la película. No son este tipo de digestores, perdón, que tú conoces redondos o sí. rectangulares y tal, sino son una especie como de cámara donde se dan una serie de circunstancias y la materia orgánica se consume. ¿De acuerdo? Son plantas totalmente distintas. Estas, si los oyentes tiran y buscan por la red, podrán ver fotos y referencias. Y si tienen en mente la típica planta de digestores redondos, les va a cambiar totalmente la concepción. ¿Cómo Y se esto, llaman? mira, ¿Cómo se llaman esas plantas? Porque por buscarlas luego. en digestión seca, por vía seca, Digestión, ¿de vale. acuerdo? Mm. Claro, entonces ahí va a haber que un tipo de residuo muy contaminado por inertes, si queremos utilizar las bondades que tiene la valorización por vía anaerobia, se tienen que utilizar distintas estrategias.
¿De acuerdo? Y yo creo que este ejemplo es muy, muy, muy gráfico de eso. Vale. Mira, vamos a repetir, porque aquí hemos hablado en el podcast largo y tendido de lo que es, pues eso, la digestión anaerobia y cómo se produce el biogás, pero muy rápidamente recuérdanoslo, ¿vale? Y luego lo enlazamos para que nos cuentes qué tipo de tecnologías o innovaciones estáis utilizando en AEGF Biogás actualmente para mejorar la eficiencia de ese proceso de obtención de biogás. Eh, vale. O sea, tú lo explicas muy facilito, tú lo explicas muy facilito. Mira, el biogás es esto, 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 y nosotros en nuestra Sí. empresa, Veréis, es una cosa muy sencilla. Has puesto el ejemplo de un estómago, ¿de acuerdo? Y en parte es cierto. Es así. Nosotros lo que hacemos, porque la digestión anaerobia es una cosa que se conoce de mucho. En la anterior intervención creo que ya lo dije, oye, pues el famoso gas metano, que es el protagonista de esta fiesta, biometano, está ahí la palabra. Ya dije que se conocía, bueno, pues es el famoso gas de los pantanos, ¿por qué? Porque en esas circunstancias, em, en esas láminas de agua muy cargadas de materia orgánica se producían una serie de cadenas de reacciones bioquímicas, ¿de acuerdo? Con intervención de microorganismos, en los cuales se desaparecía el oxígeno que había disuelto en el agua o en ese lodo o en ese fango, y de repente comienzan a aparecer una serie de entrar en juego una serie de microorganismos que su medio de vida es en ausencia de oxígeno. De ahí anaerobio, con la falta de oxígeno. Y son los que iban a generar ese gas metano, gas de los pantanos. Pues esos procesos naturales es lo mismo que ocurre en una planta de biogás. Lo que pasa es que nosotros lo que hacemos en nuestros proyectos es que los hemos tecnificado. Es decir, hemos agrupado y hemos buscado una solución industrial para que esto vaya en favor de estos intereses que comentaba al principio de nuestra instalación. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? ¿Qué es lo que se meta dentro de la planta de biogás? Pues sea un sustrato orgánico, es decir, que sea degradable. Porque al final estos microorganismos lo que van a hacer con este material es que se lo van a comer. Es una concatenación de reacciones bioquímicas, intervienen un montón de microorganismos y ahora me dejaré los últimos que intervienen al final, que son un poco las estrellas de todo esto, aunque sin el resto no podrían hacerlo. Pero son una serie de microorganismos los cuales la materia orgánica, la mezcla de estos residuos, de estos sustratos, se pone en contacto con ellos se la van a comer, van a tener un proceso vital y después de ese proceso vital, ellos van a generar una serie de sustancias que van a expulsar al medio. Eso es como cualquier organismo superior grande, como cualquier animal o como nosotros. ¿Qué es lo que hay en esta cadena de reacciones bioquímicas? Que los desechos, los sustratos o las modificaciones que hacen en el medio los primeros en entrar en juego van a afectar al resto. Entonces, si ese proceso se conoce, está optimizado y funcionan bien, al final de esa cadena hay unos microorganismos que no son bacterias, sino que son arqueas, que son de los microorganismos más antiguos que existen en la Tierra, que son lo que han ido dejando los demás y ese medio que han ido configurando los demás, lo van a utilizar para que en el proceso de su ciclo vital generar el metano. Nosotros en estos días estamos publicando en el canal de LinkedIn una serie de vídeos de plantas de biogás por dentro. Y lo que ves es una especie de masa, de lodo o de líquido, parece agua marrón, y se ven un montón de burbujitas que suben para arriba. Pues estas burbujitas son burbujitas de ay, metano. ay, ay, Javier, perdona que te interrumpa, lo tengo que decir, perdonadme todos. Es que yo he visto esas burbujitas hace muy poco tiempo, y tengo que decirlo porque Ah, es que me ha hecho mucha ilusión. Fuimos a sí. visitar el Alcarrás Bioproductors, el primer biopolígono de España, y me subí arriba, ¿vale? Del digestor, y metí la cabecita por las ventanitas que tienen externas y pude ver esas burbujitas. Es que me hizo mucha ilusión. Perdona que Sí, te haya no, interrumpido. no, nada, no, está muy bien. Y está muy bien que hagas esa apreciación. ¿Por qué? Porque el biogás es un poco el protagonista de todo esto y la gente da por hecho que se va a producir, pero la gente no sabe qué es el biogás, en realidad. Entonces, qué mejor que mostrárselo. Los vídeos que estamos subiendo nosotros son del año 16 o por ahí, son viejísimos. Entonces, ahora lo estamos haciendo porque tras muchas reuniones y demás, la gente da por hecho que el biogás se genera solo o por aburrimiento, como dicen algunos compañeros, y no, es un poquito más complejo. Es más, nosotros, en nuestros diseños de planta, lo primero que hicimos es
eh, rediseñar el concepto de mirilla de observación, que es donde tú te habrás asomado en aquellos digestores que dices que has visitado. Yo tenía la broma con el equipo nuestro porque hicimos unas pedazos de pantallas Full HD 4K, le decía yo de broma a mis compañeros. ¿Por qué? Porque no era el estándar en el sector. Suelen ser ojo de buey chiquitito, con unas Sí, sí, como de manivelita, tal. No, nuestro pequeñitas, es una pequeñitas. lo nuestro, y si tiras nuestras noticias y ves las fotos, son grandes miradores donde se pueden meter 2 o 3 personas a la vez, Wow. rectangular, como si fuera una tele. Tienen luz, tienen algunas cámaras integradas, tienen agua para poder limpiar, Yo quiero ver eso, yo quiero ver eso. claro, y tú te metes y estás viviendo, estás dentro. Eso, bueno, la gente que visita nuestras plantas lo pueden ver. Esos son los vídeos que hemos publicado. Oye, que el biogás existe. Y como decía, oye, los protagonistas son estas arqueas. El biogás no lo hacen técnicamente, sino el metano no lo hacen bacterias, sino que es un trabajo coral donde la última parte, digamos, lo hacen las arqueas. ¿De acuerdo? Así es como funciona la planta. Yo te puedo decir cómo lo tenemos, a diferencias, ¿no? Por ejemplo, de la típica tecnología alemana o danesa y demás, que son grandes digestores, volúmenes muy grandes de planta, y tú metes todo en la materia orgánica y al final ahí pues, dejas durante un tiempo, ¿no? Que se produzcan este tipo de reacciones y se va generando el biogás, ¿no? Nosotros eso, nuestra tecnología es distinta. Eso lo hemos optimizado bastante. Nuestras plantas pueden ser, a igualdad de condiciones de diseño o de objetivos de producción, pueden ser más pequeñas porque son más eficientes. ¿Y dónde está la cuestión de esto? Pues hemos entendido esta relación que hay entre estos microorganismos. Entonces, en vez de tener un único tanque o varios tanques, pero con un único proceso, ¿de acuerdo? Hemos separado y hemos protegido a las protagonistas de la fiesta, que son las arqueas. Las tenemos en unos reactores que llamamos reactores o digestores metanogénicos, y tenemos previamente otro tipo de digestor, que llamamos digestor de fermentación, y en función de lo que nos entra de la planta de biogás, le ya digo digestor de fermentaciones. Eso lo podemos poner a funcionar de distinta manera, y desde allí bombeamos a los digestores metanogénicos, y en el momento que tú bombeas se empieza a generar el biogás. Estos digestores, que te digo de fermentación, los primeros, los que entran primero en acción, se podía hacer un símil que es, tenemos un pulmón, un almacén de biogás antes de que se convierta en biogás. Y eso, por ejemplo, a nosotros nos permite un montón de juego de manera operativa. Las plantas, como tú ya puedes inferir, no se operan iguales todas las plantas ni todas las tecnologías. Nosotros, por ejemplo, las plantas que construimos, las bases de diseño son, oye, pues esta planta tiene que producir de lunes a domingo energía, pero claro, la gente tiene que descansar. Pues la planta se va a alimentar solamente de lunes a viernes. De acuerdo, el fin de semana la planta va sola en automático. Entonces, reactores que tenemos de fermentación nos dan esa capacidad operativa que es brutal. O, por ejemplo, otro ejemplo, nos llega un cargamento de materia orgánica en exceso, por lo que sea, porque la gestión de residuos es así. Tú estás con tu planta y te hace una llamada un cliente tuyo, oye, que tengo aquí, tengo que llevarte el residuo A, pero también tienes que llevarte el residuo B, que sí que también te vale, pero es que lo he generado hoy y es que tiene que ser hoy porque si no yo tengo un problema. Y tú le tienes que echar una mano y lo tienes que ayudar. Entonces, eso, a nivel operativo, en las plantas de tecnología más antigua o tradicional europea, pues tiene grandes silos, ¿no? Tú puedes almacenarlo allí, cubierto, sin cubrir. Bueno, cuando tú juntas materia orgánica en descomposición, generas malos olores. Entonces, eso no lo podemos permitir. Entonces, nosotros, cosa que llega a la planta de biogás puede ir para adentro, ¿pero por qué? Porque tiene esta ventaja competitiva de haber entendido este tipo de biología de microorganismos, y todo va a nuestro reactor de fermentación, con el tratamiento que se ha exigido. Como ves, no hay una única solución, lo que sí siempre, por lo menos desde AGF hemos visto distintas mejoras para poder ir mejorando las instalaciones, las plantas y demás, y sobre todo ir dando respuesta al sector, porque el sector, el que conocimos en el año 12, 13, 14, ha cambiado radicalmente con el que tenemos ahora que vamos a entrar en el año 26. Y todo esto que me has contado, Javier, es de cosecha propia. Todo esto son innovaciones que vosotros habéis desarrollado en base a vuestra experiencia y las necesidades de vuestros clientes o del sector en vuestro departamento o centro piloto de I+D, ¿no? Todo esto que me has contado. Sí, a ver, nosotros
Por suerte o por desgracia, llevamos ya un tiempo, digo por desgracia aquí porque es que la hemos visto de todos los colores, Yolanda. Entonces, eh, como creo que ya te comenté en la primera entrevista que tuvimos, AGF es una empresa tecnológica. Lo que pasa es que nos vimos obligados a desarrollar toda la empresa de las 30 personas que somos ahora en ingeniería para poder aplicar la tecnología que estábamos diseñando en nuestros laboratorios. Es un poco el resumen. Entonces, nosotros comenzamos arreglando plantas. Nosotros llegamos a plantas. Hay una planta, no voy a decir nombre, pero llegamos a una planta que se habían acabado de los 2 años de carencia del préstamo bancario y estaban al borde de la bancarrota. Era bancarrota técnica. Uno de los promotores estaba soltando a pulmón todos los meses una mortera de dinero para cubrir costes. Ha pasado todo Dios y ahí nadie había conseguido arreglar esa planta. Y el CEO de nuestra empresa, Paco Guzmán, entró allí, oye, a mí déjame trabajar a éxito, si esto funciona me pagáis, si no, no. Ese fue el origen del nacimiento de AGF. Vimos muchas cosas que no nos gustaron. Entonces, nuestra vocación siempre ha sido ser uno más en los equipos y solucionar problemas. Nosotros no podemos hacer lo que vimos en esa primera jornada de plantas, que llegaba el tecnólogo X extranjero, construía, se iba y no, no. O sea, nosotros fuimos ideando modelos tanto tecnológicos como operativos de acompañamiento. Y eso se ha ido reflejando en todas las tecnologías que hemos desarrollando, tecnologías de producción de biogás, de doble etapa, tecnologías propias de tratamiento, nuestra propia tecnología de upgrading en gas o de liquefacción de gases. Todo eso, como tú decías, es cosecha propia. Y la razón de ser de todo esto no era un poco por, por tema nuestro, es que nos fue llevando el sector por ahí. Hace 10 años, o menos, hace 4 años, hace 5 años, no había el movimiento que hay ahora en el sector. Entonces, si tú desarrollabas un proyecto, como se desarrolla en cualquier otro tipo de proyecto industrial, con muchos eslabones de una cadena donde intervienen muchas empresas, cada una con sus porcentajes de márgenes, y no serían los proyectos de biogás. Entonces tuvimos que ir dando más valor agregado a cada servicio. Pues empezamos con la ingeniería, luego empezamos con un montón de cosas. Y hoy en día, bueno, tenemos la suerte de que tenemos la oficina de ingeniería, tenemos nuestro centro de I+D, y con eso podemos hacer un desarrollo de tecnología nacional, como dicen algunos clientes nuestros, y tenemos nuestro centro de operación. Eso ya es para cerrar el círculo. Yo soy además, tengo el proceso y te ayudo a operarlo. ¿Y cómo le ponemos la guinda a todo esto? Pues con una serie de contratos, ¿de acuerdo? Donde queda todo esto reflejado. Incluso en esos contratos mantenemos el espíritu inicial de AGF, ¿no? Que era el tema de que hay ciertos hitos de facturación que van a éxito. Como el sector depende de lo que el promotor consigue gestionar comercialmente en el mercado de residuos, si tú me traes, en vez de A, B, C y D, que era la idea inicial, me traen otros y yo eso te lo consigo convertir en facturación, pues se desbloquean ciertos hitos económicos, ¿no? Porque esto, como decíamos, es un negocio. Pero ya te digo, Yolanda, nos vimos obligados a hacer esto. Muy, muy típico fue nuestros primeros diseños de plantas de upgrading en el año 17, 18. Empezamos a diseñar plantas de membrana, de separación, una separación física, ¿no? Y la tuvimos que descartar en aquel momento por costes operativos. Costes operativos, cuando fuimos al mercado, tuvimos acuerdos con suministradores del medio de separación y vimos que no era bastante lesivo en costes de operación para los clientes. ¿De acuerdo? Como así, bueno, algunos clientes nos han comentado, ¿no? Ya en estos años. Y nos vimos obligados a tomar la vía difícil, pero que era la correcta, de un desarrollo tecnológico propio, de un medio que fuera bueno, bonito y barato, como es el agua. ¿De acuerdo? Entonces, no son decisiones tomadas ni por impulso, ni son decisiones tomadas por capricho, por decirlo de alguna manera, sino nos ha llevado el sector y hemos tenido la inmensa fortuna de que hay gente que ha confiado en nosotros. También, todo hay que decirlo, esa gente que ha confiado en nosotros ha tenido acceso a información privilegiada y se han conseguido posicionar dentro del sector. Pero bueno, esto es como cualquier tecnología. O sea, hay tecnologías que a lo mejor no funcionan en nuestro entorno más inmediato, pero al final los negocios del gas renovable o del biogás tienen un componente socioeconómico muy fuerte. A lo mejor hay soluciones que no son válidas para el mercado español o para la idea que tiene el promotor, pero esas soluciones donde se han generado son maravillosas, porque son biogás de cultivos energéticos muy estables, etcétera, etcétera. Oye, pues a lo mejor lo que tiene montado le solventa, como te decía, la solución que demanda ese promotor o ese dueño de esa instalación, esas las tiene cubiertas. No hay que ir andando, no hay que dar
muchas más vueltas. Pero no todo es exportable. Sobre todo cuando metemos toda esta amalgama que estoy contando hoy de intereses y de variables complejas, que son las piezas del tablero que tenemos que configurar para que salga un negocio de estas características. Pues Javier, me causa mucha satisfacción comprobar cómo hay empresas como la vuestra, que todo es made in Spain, que podemos tener acceso, bueno, los operadores de plantas y los constructores, bueno, que pueden tener acceso a empresas de vuestra calidad nacionales. Lo que me causa pena es, el otro día entrevistando al presidente del clúster de energía de aquí de la Comunidad Valenciana, saber, porque él es CEO de una empresa también que construye plantas, saber que aquí no tiene clientes, pero que de Estados Unidos se lo rifan. Eso sí que me causa mucha pena, que en nuestro propio país no podáis desarrollar todo vuestro potencial, que no haya, vamos, que no haya más plantas, ¿vale? Que se estén construyendo y que luego en otros países, pues oye, os valoren y contraten vuestros servicios. A mí eso me da mucha pena, sinceramente. Se está desperdiciando un inmenso potencial. Sí, pero es lo que te comentaba, o sea, al final son realidades socioeconómicas, la realidad socioeconómica española se asemeja, por ejemplo, a la portuguesa o la de un ámbito europeo, pero ni por esas. A nivel regulatorio no tiene nada que ver esto, o a nivel de temas de decisiones estratégicas a nivel Estado que toman los distintos países europeos. Evidentemente, la realidad socioeconómica norteamericana es totalmente distinta a la española o la de otros países. Por ejemplo, te pongo un ejemplo de una barrera que tuvimos nosotros fuerte. En el año 18, te hablo de memoria, si no recuerdo yo mal, hubo en Argentina, que con los años se ha convertido, entre comillas, pero es la potencia regional de biogás que hay en esa parte del mundo, ¿no? Mm. Argentina. Tuvieron un plan de desarrollo con unos fuertes incentivos públicos, ¿no? El plan Renovar Argentina, ya hablo del año 18 o por ahí. Tuvimos una avalancha de contactos de gente que quería hacer plantas, ¿no? Además, necesitaban tecnología, no tenían tecnología, bueno, y modelos de planta que como son una potencia agronómica, agroindustrial y agroganadera, Argentina, por la extensión de terreno que tienen y los buenos terrenos que tienen, se asemejaba bastante, bueno, pues a ciertos modelos que había aquí en Europa, ¿no? En aquellos momentos de plantas de biogás. No pudimos competir porque, claro, ahí llegaba, nosotros éramos prácticamente una pyme que con pocos años de vida, pero ahí te llegaba una empresa alemana que viene respaldada con el banco de inversiones alemán, si tiene este nombre o tiene otro, o la unidad que fuera, y al promotor argentino le financiaba 100% la planta si se la compraba a los alemanes, con lo cual hacían, o sea, era una ida y un retorno de dinero multiplicado, ¿no? hacia Alemania. Eso te lo pongo como un ejemplo de realidad económica distinta o de pensamiento económico. Al final, tenemos un entorno, hay un entorno ambiental, hay unas variables, temperatura, aire, etcétera. Hay un clima, hay un ecosistema que eso nos permite desarrollarnos, ¿no? A nivel país, pero luego también hay una capa ya de complejidad que es el ecosistema humano, por así decirlo, con las decisiones que se toman a nivel local, regional, nacional y en este caso internacional acotado en Unión Europea, que eso lo va a matizar, son las reglas de juego que nos tocan, no son las mismas las nuestras que las chinas, ni la cultura es la misma, ¿no? A la hora de plantear proyectos industriales. Y sí es cierto, nosotros hemos dado el salto internacional. El año que viene, si tenemos suerte, y creo que sí, vamos a estar ejecutando fuera de España proyectos. Y lo bueno de estos proyectos es que en algunas ocasiones, no en todas, pero dejan más margen que aquí en España. ¿Por qué? Por estas realidades socioeconómicas que estoy intentando. Esto es la cúspide, la puntita de iceberg, esto es mucho más complejo, ¿no? que desarrollar. Creo que no es el objeto del programa de hoy, pero que sí que sepan los oyentes que todo, las variables que nos podemos imaginar a nivel humano, técnico, legislativo y ambiental, nos afectan en este negocio. Sí, no es el tema del podcast de hoy, pero es un tema transversal y es muy relevante. Me parece interesante que haya salido. Cambiamos de tercio, Javier. Vamos a hablar de seguridad, porque al fin y al cabo una planta de biogás es una instalación industrial y la seguridad, bueno, importa y mucho. Además genera, sabes que socialmente está generando pues cierta incertidumbre. ¿Cuáles son las principales medidas o controles que garantizan un funcionamiento seguro en una planta de biogás?
Bueno, pues primero, ahora que he hablado de capas legislativas y demás, que sepan, que creo que esta analogía ya la hice en el anterior programa, Sí. que sepan los oyentes que esto no es el salvaje oeste. Es decir, aquí el dueño de una planta de biogás no puede hacer lo que le venga en gana. Es decir, eh, él ha diseñado una instalación, esa instalación ha sufrido un proceso de autorización administrativa, legal, industrial, a muchos niveles, donde tienen acotado el margen de funcionamiento. Además te dije, digo, ojo, estas plataformas que se están gestionando, puedo entender las reticencias, no soy partidario del no preventivo, sino, oye, hay que dejar que la economía crezca y tal. Eso sí, si tenemos un mal ejemplo, el vecino tiene su derecho y tiene la obligación de crujir al mal empresario. Yo creo que hasta ahí estamos. Entonces, eso ya nos da una pista de la principal medida de seguridad. Oye, que la planta funcione bien y que todo el biogás yo lo pueda convertir en dinero. Eso es síntoma de que la planta funcione bien en condiciones. ¿Por qué? Porque voy a poner un par de ejemplitos de seguridad. Esto suele pasar mucho en plantas que se descontrolan, en plantas antiguas de una única etapa, que muchas veces si tú tienes que meter mucho material, el proceso de producción de biogás se te puede ir. ¿Vale? O, por ejemplo, tú tienes una mala selección tecnológica a la hora de hacer el upgrading, la separación del biogás y biometano, y tú lo que tienes que hacer es derivar gas a un elemento de seguridad, que es la antorcha. O sea, la antorcha más se llama antorcha de seguridad. El objetivo de una operación de esas antorchas es que no estén encendidas nunca. ¿Por qué? Porque gas que tú quemas en la antorcha es como si tú en vez de una llama estás viendo ahí billetes de 500 euros, de 1000 si existieran, quemándose porque es gas que tú no estás valorizando, ¿de acuerdo? Pero es un elemento de seguridad. Antes de que se me vaya la planta, el gas va por ahí, se activa y se quema. Em, Siguiendo con el mismo ejemplo, por ponerte un ejemplo, a nivel de producción, imagínate que tenemos un volumen muy grande de gas, igual no podemos inyectar, no podemos hacer cualquier cosa. Las propias cúpulas tienen unas válvulas de seguridad de sobrepresión. Es decir, si de repente la cúpula está llena de gas y aquello, haciendo un símil, va a reventar, pues se puede empezar a vaciar gas. Si ya el escenario que te decía de encender la antorcha es malo porque estás quemando billetes, imagínate llegar a esta situación. Esto como una cosa muy gráfica. Te pongo este ejemplo porque es muy gráfico, ¿no? La antorcha, esto son medidas de seguridad. Luego, todo lo que tiene que ver con seguridad laboral, como en cualquier otra industria. Instalaciones están sometidas a análisis de riesgos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, un operario de planta pues, debería llevar su dosímetro. El dosímetro es un aparatito que te va indicando presencia de gases que pueden ser nocivos para el ser humano. Oye, por eso lo tienes que tener. Hay indicadores, hay pues, aparatitos instalados en planta que te van a medir también este tipo de cosas. Es decir, que las plantas em, suelen ser seguras. Ahora bien, eh, vamos a la capa que te digo, humana. Una mala praxis, como en cualquier industria, este discurso tan bonito que estoy dando de seguridad se lo puede llevar por delante. O sea, una mala praxis. Yo he visto, bueno, las plantas que hemos visto, hemos auditado plantas, ¿de acuerdo? En el extranjero. Hemos intentado arreglar plantas en el pasado en España y ahí tuve muchas cosas, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Entonces, es lo que te decía, o sea, amparado en la normativa, en las normas de seguridad, en la legislación, eh, cualquier mal uso o mala praxis se debe señalar, punto número uno, y se debe hablar oye, esto se tiene que arreglar, esto no puede ser así. Pueden llegar a ser una actividad molesta, con una mala Claro. praxis, una mala Mm. gestión, una mala selección tecnológica. No solamente hay un único frente en esto. Puede ser una concatenación de cosas que te lleven al punto que sea, oye, esto es malo. Pero a nivel, en principio, están cubiertas con la misma normativa de seguridad, de higiene, que cualquier actividad industrial. Para que le quede claro a la audiencia, una planta de biogás puede oler. Claro, si está mal diseñada o está operando de forma incorrecta, pues puede oler. Una planta de biogás podría explotar, claro, como tu casa y la casa del vecino o cualquier industria donde haya una fuga de gas o una mala praxis, como tú comentas. Es decir, si todo se hace correctamente y se siguen las medidas de seguridad y la normativa, ¿vale? Pues no hay ningún problema. Son instalaciones industriales normales y corrientes, no son más peligrosas per se.
No, no. Además, como te he dicho, por ejemplo, si te he puesto el ejemplo antes de materiales que entran, que te pueden configurar una planta, material sándalo, es un material peligroso, pero si la planta está diseñada acorde a normativa y así tiene que estar descrito en su autorización ambiental integrada, tiene que tener una serie de pretratamientos térmicos para poder permitir que eso se meta dentro de la planta. Es Vale. decir, que estas cosas la administración hace pasar a los promotores y a los dueños sus exámenes normativos, ¿de acuerdo? Entonces, Sí. yo si fuera, yo estaría tranquilo, eso sí, también te digo, si ponen una en mi término municipal y yo veo cuando empieza a funcionar, oye, esto no funciona, esto qué pasa, nos reunimos, ¿qué pasa? Sí, tal, porque siempre hay que ir de buena fe o así yo entiendo las cosas. Uno puede tener un resbalón, ¿no? Un día y caerse. Pero si las malas praxis, son una y otra, y una y otra, y tú ves que no, oye, pues esto es el trabajo estamos amparados por normativas y eso. Lo que no puede ser es preventivamente cercenar el desarrollo económico, ¿no? De cualquier ámbito. Esto es una reflexión que va más allá de las plantas de biogás. Por suerte tenemos la inmensa suerte, y eso muchas veces no lo valoramos, y es más, no somos conscientes que vivimos en una de las zonas del mundo más seguras y más proteccionistas de la población a nivel normativa, de cualquier tipo, ¿de acuerdo? Entonces, eso se pone en valor en cualquier diseño industrial. Sí, eso lo comentamos en la anterior entrevista y además otra entrevista que hice a otra empresa que también se dedicaba a la seguridad industrial de plantas de biogás también lo dejó muy, muy claro. Cambiamos de tercio otra vez, así no nos aburrimos. Ahora vamos a tocar el tema de la innovación. ¿Por qué me interesa este tema? Pues porque en los últimos días me han llegado noticias sobre, bueno, diferentes iniciativas iba a decir productos o, bueno, iniciativas, que están saliendo al mercado, innovadoras, ¿vale? La gente lo está patentando, de cosas, digo cosas porque en un caso fueron nanopartículas, en otra son microalgas, creo, en fin, yo no estoy muy puesta, pero, todo esto es innovación, con el objetivo de producir más y mejor biogás o biometano con los mismos recursos. Eh, ¿Qué avances recientes destacarías, o que te hayan llamado la atención, o propios o ajenos de todo esto que estamos comentando? Algo que te haya llamado mucho la atención. Pues mira, Yolanda, acabo de leer o acabo de ver, o nosotros acabamos de desarrollar Pues, una cosa muy innovadora que va a hacer que se produzca más, mejor biogás, en fin. pues mira, esto es un tema, es muy, muy interesante porque ya te digo, el origen de AGF es meramente tecnológico. Es más, nosotros si nos pregunta, nuestro nombre pone AGF Ingeniería, pero somos tecnología, ¿no? Y tenemos el centro de investigación que nos respalda. Yo cada vez que paso por allí me cuentan cosas, yo veo ciencia ficción, yo no entiendo, más allá que tú. Y me cuentan cada cosa, sobre todo de temas de plantas cada vez más eficientes, más pequeñas, porque nosotros lo que estamos haciendo ahora, estamos replicando en diseño, son cosas que desarrollamos, te digo, año 14, 15, 16. Han pasado 10 años y ahí nosotros hemos tenido nuestros planes internos de I+D a pulmón, ¿de acuerdo? Y eso ha dado sus frutos un ejemplo de integración, nosotros como operamos plantas, cualquier manera de operar o de atacar a un residuo, ¿de acuerdo? Y obtener, y ahora te contaré la importancia de la degradación de estos materiales. eh, Cualquier cosa que aprendemos dentro de nuestras licencias tecnológicas o de usos que tenemos en nuestros contratos de operación y mantenimiento, automáticamente es como si tú tienes un iPhone, tienes un teléfono y hay una mejora de software, se te instala. Si yo soy el locador que está detrás de esa planta, te puedo decir, oye, pues el material A, B, C y D, etcétera, lo podemos meter. Los tenemos en el centro de investigación materiales donde estamos simulando condiciones de proceso de producción de biogás. Algunos experimentos llevan años en funcionamiento, porque son materiales muy, muy difíciles, muy, muy difíciles. Prácticamente totalmente descartados dentro de la industria del biogás y nosotros encontramos las maneras de poder hacerlo. Si me dices algo que me haya llamado la atención, por ejemplo, el tema de las nanopartículas, me parece bastante curioso, puede ser una cosa interesante a futuro. Sí. em, No sé si y escuchaste la entrevista, fue hace 3 o 4 entrevistas hacia atrás. Son una empresa alicantina, una spin-off de la Universidad de Alicante, se llama Calpech. Y no sé, me resulta bastante
Es que suena muy futurista lo de nanopartículas. Yo es que soy de letras. Sí, no, además a esta empresa sí la conozco, alguna vez creo que he hablado con ellos, conozco también otras empresas que hacen cosas parecidas, no voy a decir que iguales, pero sí parecidas, ¿no? Van enfocadas siempre al mismo tiempo. Aquí al final la historia está en que tú tienes un sustrato, un material, y tú cuando haces un experimento del potencial de producción de biogás de ese material de metano, tú vas a encontrar una curva de producción máximo. Claro, esto cuando lo mezclas con otros materiales y lo metes en una planta de biogás, ese potencial se reduce un poco. El tema está en qué optimización se hace a nivel proceso para poder llegar al máximo posible. A mí, si me preguntas de la innovación más grande o de la que yo estoy un poco más satisfecho y tal, nuestra tecnología de Upgrading. Llevamos ya 4 años inyectando en gas distribución, 3 en transporte. Lo que te decía antes, que fue la decisión difícil, el camino correcto, ¿no? El lento. Pues tengo que ver algo que sea bueno, bonito, barato y seguro para los promotores. Y se ha demostrado ser que eso es una cosa, es un cañón. Hablando llanamente, es un cañón de tal. Estamos ahora mismo, de hecho, ejecutando 2 plantas de renovable. En taller estamos fabricando 3 plantas de upgrading de nuestra tecnología y va más. Esto va más, es una tecnología que funciona muy bien. Los datos son públicos. Yo animo a los oyentes, si se descargan la aplicación de Nagas, del sistema, eso está en cualquier iPhone, tienda de aplicaciones aparece. Tú ves la entrada al sistema gasista y ves las zonas donde entra el gas de metaneros, pero hay 2 llamitas verdes, ¿de acuerdo? Que son hay 3 de gas renovable. 2 son las únicas 2 plantas que están conectadas a transporte en la red de Nagas, que es Valdemín Gómez y nuestra planta de Biometal La Galera en Tarragona. Luego la tercera llamita es el conjunto de todas las plantas que están en distribución, y esos son datos en tiempo real. Las distintas plataformas se puede ver, ¿no? Tenemos clientes que quieren hacer las plantas con nosotros porque han accedido a esa información, no es que estáis inyectando, o sea, estáis facturando. Todo lo que venimos hablando esta tarde de que todo va en base a la economía y demás, es demostrable. Eso es lo que yo estaría más orgulloso. Y yo sí, lo estoy deseando. Es que esto es, o sea, lo que te decía en el primer programa, estamos ante un sector naciente. Eso es ilusionante. Creo que te puse el ejemplo, ya no me acuerdo, sí, de las cadenas de montaje de los primeros coches de Ford, ¿no? A Sí, lo que es hoy un coche, por ejemplo, un Tesla o un coche chino 100% eléctrico, que es ciencia ficción, es totalmente disruptivo. No sabemos qué va a ser de aquí a 5, 10 años, qué avances tecnológicos habrá, de dónde vendrán, ¿de acuerdo? Yo sí puedo hablar en nuestra experiencia que nuestras plantas, raro ha sido el año que no se le ha hecho algún tipo de upgrade a la planta, ¿de acuerdo? Oye, el promotor, oye, que las condiciones de mercado han cambiado. Ah, jefe, sois tecnología, montadme esto o hacedme no sé qué. Y hemos ido cubriendo, intentando cubrir ese tipo de cosas que son muy variopintas, ¿no? Porque como ves, son un montón de variables las que afectan. Pero no sabemos qué va a pasar dentro de 5 o 10 años. Por ejemplo, tenemos publicado en nuestra página web, nosotros en el año 18 hicimos un experimento, 18 y 19, ya me baila la memoria, a escala industrial de producción de biohidrógeno en la planta de biogás Nalia. Solo tenemos publicado, los datos no, hemos publicado oye, que lo hemos hecho. O sea, en la masa, por vía bioquímica, de alguna manera, en la masa de gas hemos ido a desplazar toda la producción de metano, ir favoreciendo la producción de hidrógeno, gas. Lo hicimos. Sabemos cómo comenzar, cómo hacerlo. El experimento, bueno, lo terminamos porque como era en ese momento era autoconsumo de la planta, bueno, pues son distintos gases, no están preparadas los equipos, ¿no? Para quemar hidrógeno y sí, gas natural y metano, ¿no? Pero eso lo hicimos nuestros cálculos, nuestros estudios de mercado y eso lo tenemos guardado, ¿no? Del tema del hidrógeno, producciones y demás. Y eso lo desarrollamos en el año 18, está ahí guardado para cuando toque sacarlo. Eso y otras. Y muchas empresas a nivel tecnológico de toda la cadena de valor del biogás, seguro que están, temas de compresores, de agitadores, seguro que hay un montón de cosas que están en desarrollo y por eso es tan ilusionante, porque está todo por hacer. está todo por explorar. Sí, desde luego interesante de cualquier manera. Te voy a hacer una pregunta, Javier, que tengo mucha curiosidad por saber la respuesta. ¿Existen diferentes tipos de digestatos según la materia orgánica que se ha utilizado? Porque es que antes, cuando te he escuchado decir que de una empresa podían meter hasta aceites,
lubricantes. Y yo digo: "Madre mía, todo eso luego, sale a la balsa y de ahí se hace el digestato, luego el compost". Digo: "Uf", me ha chocado Sí, un poco. he Es dicho es he dicho aceite lubricantes antes. No recuerdo. yo creo, o me lo he es que no sé, me ha chocado. Si has dicho algo, a lo mejor lo he sacado yo fuera de contexto, pero bueno, me ha dado pie, Sí, no pasa nada, luego lo reviso. En cualquier modo, no es sí, no, tan pero importante lo que hayas dicho, sino que me ha encendido la luz para hacerte esta pregunta. Es decir, s el digestato resultante, ¿vale? ¿Es diferente según la materia orgánica que se ha utilizado? sí, sí, además yo te di un ejemplo que es muy sencillo y que seguro todos los conocen. Si metemos una mezcla de residuos con una muy alta carga de nitrógeno, ese nitrógeno va a salir en el digerido, ¿de acuerdo? Te decía antes que eso nos va a matizar diseños, condiciones, pero va a salir. Entonces, claro, ese digerido irá cargado de nitrógeno. Tenemos plantas en las cuales no va con tanto nitrógeno. Con lo cual, eso afecta, por ejemplo, si tú con el nitrógeno, un uso clásico del digerido de valorización, ¿no? Porque al final ese licor digerido le da la administración un código LER. Tú te vas a la normativa y ves qué puedes hacer con ese código LER, las distintas opciones que te permite la administración, ¿no? Y una clásica es llevar ese digerido a los suelos, valorizar los compuestos del digerido en agricultura. Pues si tu digerido va muy cargado en nitrógeno, conforme la normativa en mano, tendrás que utilizar más hectáreas para poder distribuirlo de manera de que tú no te cargues el suelo en base a un exceso de nitrógeno, por resumirlo muy, muy, muy rápidamente, ¿de acuerdo? O si tú a igual volumen de digerido, pero tus materiales tienen menos nitrógeno, todo esto la administración, ojo, lo van comprobando. Te piden planes de aplicación agrario, te piden las parcelas, te las piden que estén georreferenciadas, te pueden exigir analíticas del antes y del después. O sea, esto no es, o sea, te lo pueden para ver que no estés haciendo nada raro. Pero si tú igual volumen de digerido tienes otros materiales, a lo mejor tienes menos nitrógeno, necesitas menos espacio donde llevar tu digerido. Y esto a fin de cuentas es menos coste de operación en el modelo como ha sido allí en España, en estos inicios, ¿no? Es un ejemplo que creo que es muy, 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 muy directo. Muy directo y creo que es muy útil. Sí, claro que sí. Puede ser, si tú, por ejemplo, metes un material que tiene mucha materia seca y esa materia seca es de carácter inorgánico, es decir, que no se va a digerir en los digestores, esa materia seca puede salir en esos digeridos. Y eso implicará que te salga un digerido algunas veces con más materia seca o con menos, con consistencia más el lodo o más líquido. ¿De acuerdo? Eso no lo va a matizar siempre la cabecera, lo que entre en la planta de Lo biogás. que entre. Entonces, si yo quisiera obtener un digestato del cual luego quiero sacar compost, de muy buena calidad para, por ejemplo, para los agricultores, ¿vale? Para la agricultura biofertilizantes, ¿vale? Por ejemplo, el mejor alimento, que podría introducir yo para alimentar los digestores sería, por ejemplo, purines, estiércol de ganado y restos de poda, restos agrícolas, ¿no? O sea, mm, A ver, es que y con la normativa en la mano, hay que analizar qué están haciendo hoy, por ejemplo, los ganaderos con esas deyecciones. Pues, normativa, ley en mano, valorización de reyes, es lo mismo. Es decir, con esos purines, esos estiércoles, esas gallinazas, por ejemplo, son muy ricas en nitrógeno, están haciendo enmiendas orgánicas para aplicarlas a campo y recuperar que esos nutrientes son muy interesantes, ¿no? De vuelta, sobre todo España es una potencia agrícola, ¿no? El recuperarlo. ¿Cuál es la mejor composición? Ahí ya depende, porque el digerido tú lo que tienes es la materia seca que toque, pero tienes casi todo el agua que entraba al inicio, ¿de acuerdo? Entonces suele ser de consistencia acuosa. ¿Se puede hacer compostaje de agua? Es complicado. Sí, de las fracciones secas. Sí se pueden hacer, por ejemplo, estamos participando en proyectos los cuales van a llevar líneas de compostaje, pero los promotores que van, además del residuo orgánico para la planta de biogás, van a gestionar sustrato lignocelulósico, ¿de acuerdo? Que es el que va a sufrir esa degradación aerobia para producir compost. ¿Qué papel tiene aquí el digerido? Pues que el digerido va a aportar humedad y compuestos de nitrógeno al resto de cosas. Entonces, se van a combinar ahí dos tipos de negocios pues muy bonitos, ¿no? Se va a valorizar. Es decir, hay un montón de opciones encima de la mesa. El digerido tiene
tiene esa extraña componente de que a lo mejor se puede quedar, está ahí, está como en tierra de nadie. Tiene mucho nitrógeno como para llevarlo a una solución, por ejemplo, tipo a la EDAR de tu pueblo, de tal, porque tiene exceso de nitrógeno, pero se queda corto de nitrógeno muchas veces como solución de, lo diré, de abonado, y ya es cuando entran pues, otros procesos, ¿no? Para mejorarlo, para enriquecerlo, ¿no? Y hacer un mejor producto que tenga una mejor salida. Bueno, más o menos me ha quedado claro. Sí, te lo comentaba por la visita que hice, ¿vale? Que tienen una planta de compostaje Al lado, sí. y sí, de hecho, antes que una planta de biogás, eran una planta de compostaje y nos enseñó los diferentes alimentos con los que alimentan el digestor y había de todo. Tienen estiércol, tienen purines, tienen hasta restos de, restos de pienso que ya no utilizan los ganaderos. eh, los agricultores de la zona, hay muchos árboles frutales, pues todos los restos de poda y de fruta también. En fin, cada vez tenían más variedad de esa materia orgánica desechada que te comentaba, y además de muy buena calidad. Caray, que estamos hablando de hasta de fruta, fruta que se ha podrido, deteriorado, restos de podas, ramas, Sí, en sí. fin. eh, Tenemos un cliente que una vez me dio una clase magistral de compostaje. Y me dijo, oye, pues si tú para hacer el compostaje sumas el digerido y en función del tipo de residuo lignocelulósico que tú metas aquí, tendrás una cosecha de compostaje, 2 cosechas de compostaje, en función si viene residuo lignocelulósico de pino o es otro tipo de sí, 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 materia de árbol, tal. Eso es un mundo. Un mundo yo no tengo mucha idea, sí. Y pero, apasionante, es sí. apasionante el tema, sí. Bueno, pues, como vamos a ver, nosotros no podemos profundizar en cada tema, tocamos un poquito todo superficialmente para hacernos una idea global y que a los oyentes y al ciudadano de a pie, que no sea especialista en nada de esto, pues le quede un poquito más claro. Bueno, pues Javier, como siempre, es la segunda entrevista que hacemos y se nos ha ido ya una hora y cuarto porque es que este tema, abrir este melón da para muchísimo. Pero ya tenemos que llegar al final y te tengo que hacer la pregunta de rigor, la que le hago a todo el mundo cuando quiero terminar el podcast. ¿Qué mensaje te gustaría trasladarle a la audiencia? Ya lo hiciste en la primera entrevista, pero hoy seguro que puedes lanzar otro diferente, pues sobre el papel del biogás en el futuro energético de nuestro país y en el desarrollo rural de España. Bueno, nosotros tenemos todo esto hoy, lo he empezado hablando de economía, de intereses económicos, creo que es muy interesante, ¿no? Para esta perspectiva. Y te voy a poner el ejemplo, tenemos un cliente que utiliza una frase, son frases muchas veces, más es una persona que viene del mundo agroganadero. O sea, es un poco entrar en el perfil o en el rango de lo que me estás preguntando. Y, y él, antes de que se pusiera de moda todo este tema de la circularidad como concepto, de esto es ya muy viejo, ya existía de toda la vida, ¿no? Pero este señor decía, el biogás no solamente es una energía limpia, refiriéndose a que es una energía renovable, es además una energía que limpia. ¿Por qué? Por ese componente que tiene de que cosas que nadie quiere, como tú decías, la incorpora, le da una segunda vida, lo mete en una cadena de valor en las cuales le saca cosas, ¿vale? Transforma cosas, esa valorización R3, ese proceso de digestión anaerobia de reacciones dentro de los reactores, te van a generar vectores energéticos y te van a recuperar nutrientes que pueden incorporarse, esa circularidad, ¿no? Pero esto ya teníamos clientes antiguamente, antes de que se pusiera todo esto de moda, que lo decía. Entonces, yo lo que le digo a la audiencia, los más doctos, bueno, pues ya saben de qué va la historia, ¿no? Pero los que menos sepan, que este tipo de negocios o de proyectos son muy complejos, mucho más complejos que otras energías renovables. Son un montón de variables. Hoy he dicho unas pocas y me quedo corto, que las tienes que alinear y no siempre, aunque tengas alguna de ellas alineadas, te va a salir el negocio. Pero cuando sale es maravilloso porque estás solventando un problema de la sociedad, ¿de acuerdo? Y estás produciendo energía local, ojo. Y casi toda nuestra energía viene de fuera. Por ejemplo, he puesto el ejemplo del gas natural, viene en barcos, viene por un gasoducto del norte de África o viene licuado en barcos de Estados Unidos, de Oriente Medio, de donde sea.
Aquí ese vector gas para energía térmica, como te decía en el anterior programa, que a todos nos gusta ducharnos calentitos en casa en invierno, ¿no? O estar con calefacción. Una parte, te voy a decir el todo, el 100%, pero una parte pequeña la podemos estar generando aquí con esa materia orgánica que antes se desechaba o se le daba otros usos quizás menos importantes que este, que es el de la independencia energética y la generación de energía renovable, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser positivo y sobre todo, y esto vaya dirigido más a la gente que está en el sector, que aprovechemos el momento. ¿Por qué? Porque estamos viendo una cosa que es muy difícil ver, que es el sector en nacimiento. Este concepto también te lo he dicho muchas veces, y eso es difícil, ¿no? Tiene riesgos apasionantes, muchos de ellos, pero es bonito, es satisfactorio, ¿no? El todos los días llegar a casa y ver, "Oye, pues estoy solucionando problemas, etcétera, y creo que estamos haciendo, ¿no? Pues una comunidad, ¿no? Mejor, ¿no? Más fuerte, ¿no? Más independiente energéticamente. Pues Javier, con tus palabras, con este mensaje a la ciudadanía, al que me sumo y al que, si me lo permites, diría que hay que apoyar más este tipo de proyectos, que el rechazo social que están generando, la inmensa mayoría de las veces, el 99% de las veces, está infundado y se puede demostrar. Desde luego no hay más sordo que el que no quiere oír. Que, como bien has comentado hoy en la entrevista, ante una mala praxis apoyamos totalmente el que se denuncie o el que se proteste y el que se le exijan medidas correctivas, pero que no se puede juzgar a todas las plantas de biogás por igual. Cada una, como tú has dicho, es un mundo, es un proyecto diferente, pero yo pediría a la población y a la audiencia y a los que nos están escuchando que las apoyemos más, que no es justo ni responsable, pues llamémoslo, no lo sé, iba a decir una caza de brujas. Lo que está ocurriendo, desde luego, no se le ve mucho sentido a ese rechazo o a ese macro rechazo indiscriminado social que están padeciendo las plantas de biogás y biometano. Aquí he dado yo mi opinión porque, bueno, ya son muchas las entrevistas y al final de tanto oíros a vosotros y de tanto ver lo que está ocurriendo socialmente, pues bueno, me apetecía pronunciarme, Javier, me apetecía Pues, pronunciarme. pues muy bien, hay que hablar más. No sé si en el anterior programa te puse el ejemplo, pero ahora cuando ha sido en el mes de octubre el Salón del Gas Renovable de Valladolid, Mm. pasé un día por allí a saludar a la gente tal y cual. Estuvo también nuestro CEO, Paco Guzmán, y a la salida se encontró una contestación social, ¿no? Me lo contó y estaban hablando, estaban allí, pues la gente, pues, oye, pues yo lo entiendo, gente, vecinos preocupados porque ha llegado alguien que le ha contado, oye, que esto es, cuando me pasó una vez a mí me llegó un cliente, un WhatsApp, mira lo que está rulando por este pueblo donde queremos poner el proyecto. Una vecina muy preocupada porque no tienen informaciones ni acceso a conocimiento formadas, pero sí son moldeables, ¿no? Pues el ejemplo que te ponía de nuestro CEO cuando se encontró con esta manifestación, se puso a hablar tranquilamente con ellos, oye, ¿qué tal? Y los manifestantes dijeron, por el proyecto fulano, mengano, espérate, esos proyectos son nuestros. ¿Qué quieres saber de ellos? Quedamos otro día. Yo te cuento desde el punto de vista técnico, ¿no? Luego puedo responder por la técnica. Por la mala praxis empresarial, si la hubiese, no podemos, no tenemos una bola de cristal, ¿no? Para llegar al futuro. Pero hay que hablar más, hablando se entiende la gente y yo creo que esto tiene futuro, sinceramente. Javier, ante una mala praxis tenemos mecanismos legales y administrativos para denunciarlas y para tomar decisiones y corregirlas, no cabe duda. Bueno, pues Javier, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. No sé si existirá una tercera parte de esta categoría de la entrevista. Puede que sí, porque, madre mía, lo que da para sí las plantas de biogás. Puede que haya una tercera parte, un poco más adelante, si te apetece, volver, Eh, a, serás a vuestra disposición, eso ya lo dejo en tu criterio. dejaremos que corra un poco el aire, Sí. pero es muy posible que hagamos una tercera parte, porque este tema es muy, muy interesante. Puede que quede un poco más técnico, ¿vale? Para el público en general, pero bueno, considero que si una persona tiene verdadero interés en saber lo que es una planta de biogás, estos podcasts le pueden resultar muy, muy interesantes. Valoramos muchísimo que nos hayas explicado conceptos complejos o específicos de forma sencilla, pues para facilitar que cada vez más personas entiendan qué es y qué no es una planta de biogás. Y muchas gracias también a ti que escuchas nuestro podcast. Si esta entrevista te ha ayudado a comprender mejor cómo funcionan las plantas de biogás y por qué son tan importantes
para el futuro energético y rural de España, pues te animamos a compartir este episodio y a suscribirte a nuestro canal en Spotify o en YouTube. Me despido de ti, Javier, con un fuerte abrazo y te digo que hasta pronto. No te digo adiós, te digo hasta pronto. Muy bien, hasta pronto, Yolanda, y espero que sea, como tú bien decías, útil a tu audiencia. Seguro. Hasta el próximo episodio, queridos oyentes, donde seguiremos acercando la transición energética y los gases renovables a todo aquel que quiera escucharnos. Un saludo y que tengas un feliz día.